Señoras y señores, finalmente escuchamos el importante mensaje a cargo del presidente de la mesa directiva del Senado de la República, el senador Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias, me da mucho gusto estar hoy aquí en este momento de iluminación del Senado de la República con los colores del arco iris y de la diversidad. Esta lucha es una lucha que tiene muchos años. Yo recuerdo en la adolescencia acudía a las primeras manifestaciones, marchas. A la primera que acudí fue un 10 de junio de 1981 y estaba yo en la secundaria. Adelante del contingente donde iba había un contingente del FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. Gritaban: no hay reforma política sin liberación sexual. Estoy hablando de 1981. En aquel entonces, sobre todo, había una exigencia de libertad, había una exigencia y una lucha contra las racias, contra la discriminación en su manifestación más violenta que existía. Años después, por desgracia, vino la aparición, la irrupción de la epidemia del VIH en el mundo y gran parte de los colectivos de la diversidad sexual se organizaron en torno a ello, en contra, para combatir esta epidemia con información contra la discriminación, con información sin tabús, sin moralismos, sin atavismos, contra la ignorancia y el oscurantismo. Y después, en los años 90, vinieron luchas más hacia adelante, con una agenda que implicaba transformaciones legislativas y no solo medidas de política pública o decisiones políticas. Hubo un debate a mediados de los 90, empezó un debate sobre el tema de penalizar la pornografía infantil, pero en ese debate se incrustó también otro planteamiento. Había que despenalizar la homosexualidad que se contemplaba como conducta delictiva en todos los códigos penales cuando se trataba de abordar el tema de corrupción de menores. Cuando se hablaba de corrupción de menores, se decía: incurre en el delito de corrupción de menores aquel que induzca un menor al alcoholismo, la drogadicción, la vagancia, la homosexualidad, etcétera. Es decir, estaba enlistado en una cadena de conductas consideradas antisociales o delictivas. Esa fue una reforma que se dio entonces. Recuerdo que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el año 97 iniciamos esa reforma y después en el 98 se incorporó por primera vez en el Código de la Capital el delito de discriminación. Discriminación por motivos de edad, raza, género, sexo, preferencia sexual, decía entonces. Ya se estaba ahora en sentido inverso penalizando la conducta discriminatoria, lo cual fue un avance legislativo importante. Poco tiempo después, hacia el año 2000, comenzaron las iniciativas sobre las uniones civiles o sociedades de convivencia, primero hacia finales del año 2000 y más adelante, a mediados del 2000, más o menos por el 2003, y finalmente hacia finales del 2006 se logró la aprobación de la Ley de Sociedades de Convivencia aquí en la capital, que se consideraba algo ya muy osado, muy avanzado. Poco tiempo después, hacia el 2010, se aprobó aquí en la Ciudad de México también el matrimonio igualitario, por primera vez. Estas reformas de las que hablo, que ocurrieron sucesivamente, fueron cada una vista como un gran acontecimiento y probablemente sin la anterior no se hubiera dado esta cadena sucesiva de transformaciones y de cambios.
y la ciudad se convirtió en un laboratorio que después se ha replicado en otros lugares. Se habla, por ejemplo, de la aprobación reciente del matrimonio igualitario en Hidalgo y en San Luis Potosí. Estuvo el debate recientemente en Yucatán y faltaron pocos votos para la aprobación, pero ya va más de la mitad de los congresos locales, deben ser 18. Estados, algo impensable hacia finales del siglo pasado. Esos cambios, sin embargo, han permitido también un cambio en la mentalidad, en la visión de las cosas. Recordemos que hacia mediados del siglo XIX, el matrimonio era una institución exclusivamente religiosa. En México, solo la Iglesia podía intervenir en el registro de nacimientos, de matrimonios y de defunciones. Se considera entonces una de las grandes transformaciones de Juárez, y no en la Constitución de 1857, sino años después en las leyes de reforma, al finalizar de la Guerra de los 3 años, la institución del registro civil, junto con la libertad de cultos, junto con la separación Estado-Iglesias, junto con la nacionalización de los bienes eclesiásticos, viene la creación del registro civil. Junto con la creación del registro civil se incorpora por los liberales un concepto de matrimonio en el Código Civil de aquel entonces. Si lo vemos a la luz del tiempo, nos iremos para atrás, porque el concepto de matrimonio que se estableció ya en la era de los liberales, ya una vez derrotados los conservadores, decía, palabras más, palabras menos, el matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer para la perpetuación de la especie y para llevar el peso de la vida. O sea, para reproducirse y sufrir juntos hasta el final. No existía la institución del divorcio en aquel entonces. Entonces, si nos damos cuenta, aun cuando pasó al plano civil, todavía era una institución pues muy conservadora, aun cuando había roto con la parte eclesiástica y se había convertido en una institución civil. En los años 70 del siglo XX, cuando viene todo un movimiento feminista, el concepto de matrimonio mejor lo quitaron. El Código Civil se quedó sin concepto de matrimonio durante años, por lo menos el Código Civil de la ciudad, que, bueno, el federal, que era el de la ciudad al mismo tiempo, estaban juntos en aquel entonces. Y cuando vienen los cambios, en el año 2000, que se aprueban las reformas al Código Civil del Distrito Federal con perspectiva de género, se introduce un nuevo concepto que decía: el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para la comunidad de vida y la ayuda mutua. Ya no era para la perpetuación de la especie y ya no era para llevar la carga de la vida juntos, sino para la ayuda, para la comunidad de vida. Para eso era el matrimonio. Fue un avance. Pero el nuevo concepto que viene 10 años después, entonces, ha habido un proceso de cambios, de transformaciones. Este concepto que acabo de comentar es el del matrimonio igualitario. Es para el amor, no para llevar la carga de la vida, porque si está muy pesada la carga de la vida, ahora ya existe un divorcio muy fácil. Aquí, por lo menos en la Ciudad de México, basta con la voluntad de una sola persona para que eso ocurra, por cierto, una de las partes. Bueno,
La ciudadanía a partir del dispendio de recursos públicos que en materia de propaganda gubernamental durante el gobierno de Peña Nieto les ha costado a todos los mexicanos 40,000 millones de pesos, de los cuales cerca de 28,270 millones. En esta legislatura, primera iniciativa presentada por quien es hoy el director del Seguro Social y 6% del gasto de primer dictamen aprobado. De aquí del Senado se fue a la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Diputados medios de comunicación, entre los cuales empresas como Televisa o Televisión Azteca concentran casi el 20% del gasto total en materia de propaganda gubernamental. Se aprobó en comisiones la minuta que enviaron de como le dijo el senador Héctor Larios, la máxima de José López. Lo antes posible. Se acaba de aprobar Entonces, yo voy a proponer, seguro aquí Citlali y Pati me van a apoyar, que en algunos de los extraordinarios que va a haber, hay iniciativas también sobre el tema de las terapias de reconversión, tema del que se ha hablado aquí, tiene que ver, es consecuencia de dejar de mirar la homosexualidad como enfermedad. Por eso es importante establecer determinadas decisiones en el terreno legislativo para impedir este tipo de coacción sobre iniciativas presentadas y otras más, pero estas tendrán que abordarse también en la agenda. La agenda tiene otros temas. Por desgracia, el tema de la violencia afecta ha también crecido el número de crímenes. Por lo tanto, es un tema también que hay que ver, que está en el terreno de la justicia. Vamos nosotros a, seguramente muchos en el Senado, seguir abrazando las causas de la diversidad, que son las causas de la libertad. Yo podría decir que en las viejas prácticas del control sobre los medios de comunicación. La diversidad. En unos meses se ha aprobado aquí una procesos de contratación de la pauta estatal a fin de que estos sean abiertos, transparentes. Se acaba de aprobar la reforma de paridad para que mujeres y hombres tengan el mismo número ciudadano integrado por ciudadanos y un ente independiente en el poder legislativo. Se han aprobado también nuevos derechos para las personas trabajadoras del hogar. Acabamos de aprobar una reforma constitucional para el reconocimiento de las comunidades. Estamos también en contra porque tampoco genera mecanismos de rendición de cuentas, de negación y de rechazo y de discriminación. Y también, por otro lado, se han aprobado importantes reformas legislativas, ahora una reforma laboral muy importante y democratizadora, y una reforma educativa que, si la leen a detalle, encontrarán en ella también que la educación debe tener en sus contenidos enfoque de derechos humanos, perspectiva de igualdad de géneros y debe contener también educación sobre derechos sexuales y reproductivos. Entonces, bueno, creo que estamos avanzando en la ruta de las libertades, del respeto a la diversidad. Por ahí vamos a caminar, así es de que el día de hoy, al prender esta iluminación de los diversos colores del arco iris, le damos también
el contenido legislativo que nos corresponde darle. Muchas gracias por su atención. De este modo, damos paso con la iluminación de la torre de comisiones y el hemiciclo del Senado de la República con los colores alusivos al Día Internacional en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia. Invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial. Y desde luego, si nos apoyan con una cuenta regresiva del 3 a 0, iniciando en 3, 2, 1, 0.